Bueno, ¿qué es lo que tengo que saber primero? Lo primero que tengo que saber es que tengo que partir del primer miembro de la igualdad para llegar al segundo. Entonces tengo la suma con i variando de 1 hasta n, y acá puedo escribir xi más menos x promedio. Vamos a escribirle bien. ¿Por qué escribí la sumatoria de una suma? Me contaron que hace mucho dieron álgebra, pero Hace 2 años. hay una propiedad que dice que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Solo por eso. Entonces acá tengo la sumatoria de los xy con i variando desde 1 hasta n, más la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de menos x promedio. La primera sigue siendo la misma expresión. Sumatoria de los xy con i variando desde 1 hasta n. Más. ¿Qué pasa con menos x promedio? Cuando yo tengo un grupo, un conjunto de datos, ¿qué pasa con el promedio? ¿Cambia o es un valor fijo? Constante en realidad. Si yo tengo el grupo de datos, ese grupo que tenía de datos de los salarios de los gerentes, tengo ese grupo de datos y calculo la media aritmética. ¿Esa media aritmética se mantiene, es constante o cambia? Es constante. Por eso hay una propiedad que dice que cuando yo sumo una constante, ¿qué tengo? Sí, pero si estoy sumando de 1 a n, ¿cuántas veces tengo esa constante? Es ¿se escucha? ¿Sí? ¿No? Bueno. Ah, sí. Ahí nos dice que sí. Se desarmó la profe que tiene un tema con... Trae jean para poner en el bolsillo. Ese es el uniforme que va a usar la profe para poder colocar en algún lugar tal cual. Si yo tengo una sumatoria de una constante, cuando ustedes tienen la sumatoria con i variando desde 1 hasta n, de una constante es n por la constante, ¿sí? Entonces acá tengo n por la constante. ¿Quién es la constante? Menos x raya. Porque yo transformé la diferencia en una suma. ¿Por qué? Porque la propiedad de la sumatoria hace referencia a sumatoria de una suma. Es la suma de las sumatorias. ¿Sí? Parece un trabalengua nomás. Bueno, esto me da 0. ¿Cómo sé que me da 0? Necesito con este
término no puedo hacer nada más. Este término quedó. Este término lo tengo que escribir de otra manera. Cuando ustedes tienen la media aritmética de una muestra, hacían la suma de los XY con Y variando desde 1 hasta N sobre N minúscula. ¿Sí? Bueno, yo ahí tengo esta expresión. Esa suma de los XY con Y variando desde 1 hasta N, ¿a qué es igual? Esta expresión, ¿a qué es igual? N por menos X. N por X rayita. Entonces acá, en lugar de escribir la sumatoria de los XY, escribo N por X rayita. Más, ahora puedo escribir ya C, que queda menos N por X rayita. ¿Por qué? Porque tengo un término que es negativo y delante de él tengo una suma. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? Siempre 0. Porque tengo un número menos ese número. Esa es la razón por qué no se usa la suma de las desviaciones de los datos con respecto a la media aritmética como una medida de variabilidad. Si siempre me da 0, ¿qué variabilidad está midiendo? Ninguna. Por eso el recurso es trabajar con valor absoluto o trabajar con esas desviaciones elevadas al cuadrado. Cuando trabajo con las desviaciones elevadas al cuadrado, estoy hablando de la varianza. Cuando hablo de las desviaciones en valor absoluto, estoy hablando de la desviación media. Así se llama. La varianza no es la desviación media cuadrada. No. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. La desviación media tiene otra definición. Acá está la ventaja, nos está mostrando la ventaja de la mediana con respecto a la media aritmética. ¿Por qué? Porque está calculando la mediana en este conjunto de datos que son los salarios de los 12 gerentes. Después cambia el último dato, en lugar de 2.825 escribe 10.000. ¿Qué pasa con la mediana si yo cambio el último dato? Ni se entera. ¿Por qué no se entera? Porque está usando el centro de la distribución, que es el valor central, o los dos números o datos que figuran en el centro para su cálculo. No se encuentra afectado por un dato que sea o muy grande o muy chico. Este ya lo vimos. En la mediana la clave o lo importante está en ordenar. Si yo no ordeno de menor a mayor y busco el lugar central, puedo encontrar cualquier valor que no es la mediana. La moda ya hablamos. La moda sí o sí es un dato. Dos modas nosotros le aceptamos y decimos que tenemos un conjunto de datos bimodal, pero si tenemos un conjunto de datos bimodal, ya no vamos a elegir la moda como centro de la distribución.
o elegiremos la mediana o la media aritmética. ¿Cuál es la clave? Cuando tenemos una distribución muy sesgada, con ese coeficiente de asimetría que yo escribí, 3 veces la media menos la mediana, dividido la desviación estándar, muy sesgado sería próximo a 3 positivo o próximo a menos 3 negativo. Entonces, cuando la distribución es muy sesgada, elegimos la mediana como medida representativa de ese conjunto de datos. Si tenemos una distribución aproximadamente simétrica, la media aritmética y la mediana tienen valores muy cercanos, yo puedo decir que cualquiera de las dos las puedo elegir para representar ese conjunto de datos. ¿Está? Acá está lo que hablé sobre proporción. Se trabaja con un valor de la proporción muestral. Tengo X minúscula sobre N. X tiene que contar algo, por eso dice proporción de gerentes que ganan una suma mayor o igual a la media. Agarrar una parte de la muestra. Me definen una variable que cuenta algo de mi muestra en este caso. Entonces yo tengo un valor de la media aritmética y en mi conjunto de datos me fijo, vamos a ir a los datos. A los datos están una diapositiva antes. Acá se pueden fijar la media aritmética, 2440, porque está hablando de ese ejemplo. La media aritmética es 2440. Entonces, vamos a los datos. Entonces, me dijeron que el salario del gerente es mayor o igual, me parece, que 2440. Si es igual, tengo 1, 2, 3, 4, 5. P raya es 5 sobre el tamaño de la muestra que es 12, 5 dividido 12. ¿Está? Por eso me tienen que dar una característica que lo que yo hago es observar en la muestra cuántos elementos verifican esa característica. En este caso lo que me decían eran salarios de los gerentes, por supuesto, que son mis datos, que sean mayores o iguales a 2440. Por eso ahí observo que son 5 de 12. ¿Se entendió? Más o menos. Sí. Estoy trabajando con una muestra. Entonces tengo P raya. P raya es X sobre N. X cuenta, X es la cantidad de salarios de los gerentes mayores o iguales. Hasta luego. A la media. La media dijimos que es 2440. Vamos a ponerle dólares. Esa es otra cosa que es importante. La media aritmética, la mediana, la moda, todas llevan unidad de medida.
Cuando nosotros le damos las salidas, le damos números, pero ustedes tienen que saber que esos números están dados en una unidad de medida. En este caso, P raya, que es la proporción muestral, es un número adimensional, no tiene unidad de medida. ¿Por qué? Porque yo tengo que contar cuántos. Contar cuántos es decir, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de los 12. Si quiero escribirlo como número decimal, puedo hacerlo. O sea, ¿por qué estoy usando P rayita? Porque estoy encontrando un valor de la proporción muestral. Estoy hablando de una proporción en una muestra. Para saber cuántos de la muestra cumplen con la condición, tengo que saber cuál es la condición. ¿Tá? Para contar. La proporción no tiene unidad. Es adimensional. ¿Escribieron algo? ¿Qué? No. No. Están hablando de otra cosa. E mayúscula con una rayita arriba es el estadístico proporción muestral. ¿Se acuerdan? Yo les dije que X raya mayúscula es el estadístico que se llama media muestral. P raya mayúscula es un estadístico que recibe el nombre de proporción muestral. Cuando yo escribo P minúscula chiquita, yo estoy calculando un valor. Por eso es minúscula. Un valor de la proporción muestral. ¿Sí? Proporción muestral es muy parecido a lo que es un percentil. Voy a agarrar una parte de la muestra a dar la información. Me da una información, pero como su palabra, su nombre lo indica, es la proporción de elementos, o en la población o en la muestra que satisfacen la condición que yo le puse. Cuando hablo de cuartil o de percentil, yo doy una medida de posición relativa. No es la misma definición. Bueno. Cuando nosotros hagamos prueba de hipótesis, vamos a trabajar con la P minúscula. La P minúscula es el parámetro, la verdadera proporción, les dije yo. P minúscula se usa, es el parámetro que recibe el nombre de verdadera proporción. Proporción. Si hablo de P minúscula, no puedo hablar de una muestra. Tengo que hablar de la población. Entonces cuento la cantidad de elementos en la población que cumplen con la característica que me están pidiendo. O sea, con datos de una muestra yo no puedo calcular esta P minúscula que es la proporción poblacional. Tengo que tener la información de la población.
Ustedes están completando una encuesta. Yo puedo contar algo con respecto a la información de esa encuesta. Puedo contar los alumnos que tienen más de 3 materias aprobadas, ¿sí? Y como la encuesta la van a completar todos los alumnos que cursen o que están cursando estadística 1, vamos a tener datos de una población. Entonces, al hacer el cociente o la división entre la cantidad de alumnos que tienen más de 3 materias aprobadas dividido el total de alumnos, ahí sí voy a encontrar el valor de la proporción poblacional. O sea, voy a encontrar cuánto vale P minúscula. No puedo encontrar la proporción o verdadera proporción si tengo datos de una muestra. Necesito tener datos de la población. Si yo tengo los datos de la población y me piden que me fije en una característica, yo cuento de esa población cuántos elementos satisfacen esa característica y hago esa cantidad dividido el tamaño de la población y encuentro P minúscula, la verdadera proporción. Ahí está el tema de los percentiles. Al menos el P% son menores o iguales que él. Y el 100 menos P% mayores o iguales. Como mis alumnos están emigrando, estoy mirando qué hora es. Bueno, nosotros en realidad, o sea, tenemos una definición del percentil, del pésimo percentil, no para que sea pésimo, sino pésimo percentil, pero trabajamos mucho con los cuartiles. ¿Cuáles son los cuartiles? Una clase particular de percentiles. ¿Por qué? Porque yo tengo un 100% y cuando estoy hablando de los cuartiles al 100% lo divido en 4. Voy a ver cómo escribo para no usar la P minúscula. Ya vamos a ver.
Yo lo que hago cuando trabajo con percentiles, un caso particular son los cuartiles, es hacer una división. P sobre 100 por N. P sobre 100 por N. Pero esto no me da el valor del percentil. Eso me da y la ubicación del percentil. Entonces, cuando yo trabajo con el percentil 25, estoy trabajando con el primer cuartil. Cuando trabajo con la mediana, que es el segundo cuartil, este es el tercer cuartil, cuarto cuartil. Primero, segundo y tercero. Sí, porque el otro es el 100%. Entonces, los percentiles están dentro de las medidas de posición relativa. Me dan una idea de en qué lugar me ubico, ¿sí? Por eso hay un ejemplo que dice, la calificación 8 corresponde al percentil 70. ¿Qué significa? Que el 70% tienen 8 o menos. ¿Y qué más? 8 o más. ¿Está? Eso es importante porque nosotros a veces le pedimos que encuentren el valor para el cual el 75% de las observaciones son menores o iguales que él y el otro 25% mayores o iguales. ¿Qué le estamos pidiendo? El tercer cuartil, ¿sí? ¿Y qué hacen? Calculan el tercer cuartil y calculan el primer cuartil, porque no se dan cuenta que las dos expresiones corresponden a una sola definición. O sea, yo estoy hablando del estoy dando dos informaciones con el mismo número. Si yo estoy hablando del tercer cuartil, estoy diciendo que el 75% de las observaciones son menores o iguales que este valor y el otro 25% mayores o iguales. Estoy dando dos informaciones hablando solo de un valor del tercer cuartil. ¿Está? Eso tiene que quedar claro. Seguimos. Por supuesto que ustedes van a encontrar un valor de I que es la ubicación del percentil. Por eso yo les puse acá bien clarito I. Y es la posición. Estoy mirando y qué macana que usamos la letra P ahí. Pero bueno, el pésimo, no queríamos decir el enésimo para usar la N enésimo. Usamos la P. Este P, sí, para que sea pésimo. Esta P no tiene nada que ver con la proporción, ¿sí? Con la verdadera proporción. Es lo que estoy buscando. Si yo les digo el percentil 50, ustedes saben que P es 50, ¿sí? El valor de P.
Porque dice P es el percentil de interés. Pues se cuenta 100. Sí, sí, sí. 10 cuando trabajo con deciles. Sí, deciles. Los 100, o sea, dividir el 100% en partes de 10 en 10. Por eso, yo estoy haciendo una cuenta. Voy a poner acá percentil P. P de percentil. Cuando yo haga esa cuenta voy a tener dos posibilidades. Una que me dé un número natural y la otra que me dé un número decimal. Cuando hago la cuenta y me da un número decimal, lo que hago siempre es redondear por exceso. Si me da 3,2, en la posición 4 va a estar el valor de mi percentil. Si me da I igual a 5, busco el que está en la posición 5, el que está en la posición 6, lo sumo y divido por 2. ¿Se entendió? O sea, tengo dos posibilidades. Una de ellas es que el valor sea decimal, entonces redondeo al entero mayor. En realidad es natural, al natural mayor. Cuando la división, la cuenta, me da un número natural, lo que hago es buscar el dato que esté en esa posición, sumarle el dato que está en la posición siguiente y dividir por 2. Ahora se va a ver mejor en la otra, en el ejemplo. Se sigue trabajando con los 12 salarios de los gerentes. Por eso N vale 12. Acá se buscó el percentil 50. Por eso es 50 sobre 100 por 12. Me da 6. Cuando me da natural, ¿qué hago? Busco el salario que está en la posición 6, le sumo el salario que está en la posición 7 y divido por 2. Y este sí es el percentil 50. ¿Está? De la cuenta, esta que estoy escribiendo acá, P dividido 100 por N, de la cuenta me sale la posición en la que yo tengo que buscar el percentil. 6 es la posición. Como es una posición que es un número natural, tengo que usar el dato que está en la posición 6, sumarle el dato que está en la posición 7 y dividir por 2. Eso me puede dar el mismo dato si los dos datos son iguales. O si no, me da un dato entre. No, siempre se divide por 2. Siempre se divide por 2 para hallar el valor del percentil. ¿Qué es lo que preguntaste? No, el compañero. ¿Era eso o esta cuenta? Sí. O sea, y me da un número natural. Cuando me da un número natural, yo tengo que ir a mis datos ordenados de menor a mayor, buscar el dato que está en esa posición, el dato que está en la siguiente, a esos dos los sumo y divido por 2. Cuando el resultado de la cuenta es un número decimal, por ejemplo este, que dice 10,2, o sea, esa es la ubicación, dice 10,2, entonces voy al dato que está en la posición 11, directamente. ¿Sí?
Entonces, dado un conjunto de datos, yo puedo encontrar los percentiles, ¿sí? O puedo encontrar también el percentil 50, el percentil 85, el que se me ocurra. También puedo encontrar los cuartiles. ¿Por qué insisto tanto en los cuartiles? Porque va a haber un dibujo que se llama diagrama de cajas que vamos a hacer con esa información. Entonces, encuentren de esos datos el si digo el percentil 50 es el segundo cuartil, el percentil 25, que es el primer cuartil, el percentil 75, que es el tercer cuartil. Encuentren esos percentiles con esos datos y vamos a usarlos. Sí, le escucho. Sí, entonces olvidaron de uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, se olvidaron de uno. No. Tomemos otro ejemplo. Vamos al problema que yo les había mostrado la otra vez referido a los... Algo así me había dicho la profesora la otra vez. Yo no sabía cuál era el... Encuentren el primer cuartil, el segundo y el tercer cuartil de este conjunto de datos. Del problema 2. Sí, problema 2. ¿Por qué? Porque no tenemos los 12 datos del otro problema. Número. Cambios de aceite. En un sitio. Nosotros ya habíamos encontrado la mediana, ¿no es cierto? De este conjunto de datos. ¿Sí? Era 66 más 70 y 2. La mediana es el segundo cuartil, porque es el dato para el cual el 50% son menores o iguales que él y el otro 50 mayores o iguales. Yo tengo 20 datos. Entonces a 66 le tengo que sumar 70 y dividir por 2. ¿Cuánto les da? ¿Es 68? Bueno. Y es 68 cambios de aceite. Falta el primer cuartil y el tercer cuartil.
Y sería 3/4 por... El tercer cuartil es el percentil 75. 75 sobre 100 por 20. Y el percentil 25 es 25 sobre 100 por 20. No P, disculpen, y la posición. Después encontramos P. Esto está bien, el percentil es el cuartil, pero la cuenta me da ahí la posición. ¿Escucho? ¿Cuánto les dio? ¿Y acá? ¿Cuánto? 15. Bueno, significa que el tercer cuartil es el dato que está en la posición 15 más el dato que está en la posición 16 dividido 2. Yo tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, 73 más 79 dividido 2. ¿Cuánto? ¿Les da 76? No sé, supongo no me sirve. ¿Cómo? El que está en la posición 15. Si esto está ordenado, 11, 12, 13, 14, 15. Tengo que hacer 73 más 79 dividido 2. Ah, bueno. Cambios de aceite. 25 sobre 100 por 20. ¿Y cuánto? Bueno, si le da 5, 59 más 62, ¿cuánto les da? 60,5. Cambios de aceite. Sí, si consideramos que la variable es natural, tendríamos que hacer eso. Pero vamos a usar los números como están, porque vamos a hablar del uso de los cuartiles. El uso de los cuartiles es hacer un diagrama de cajas. Para el diagrama de cajas lo que se hace es calcular un límite inferior, que es el primer cuartil menos arbitrariamente pusimos 1,5 por el rango intercuartílico. ¿Quién es el rango intercuartílico? Tercer cuartil menos primer cuartil. Entonces el límite inferior es primer cuartil 60,5. Vamos a poner cuentas acá nomás. Menos 1,5 por tercer cuartil, puedo hacer acá el rango intercuartílico. Tercer cuartil es 76 menos primer cuartil que es 60,5. ¿Cuánto les da el rango intercuartílico? Acá tengo que escribir eso. Bueno. Ah. No, pero acá va el rango intercuartílico.
porque es el primer cuartil menos 1,5 por el rango intercuartílico. Y el rango intercuartílico es lo que yo calculé. ¿Se entiende? No. El rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Y es esta cuenta. Cuando yo quiero calcular el límite inferior, yo hago el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico. ¿Qué significa? Sí, por. Que acá tengo que escribir 15,5 sí o sí. El límite inferior es esta cantidad de cambios de aceite. ¿Cuánto? No. ¿Por qué no? Tengo que hacer 1.5 por 15,5. Ese número restar 60,5. ¿Hicieron eso? 37. ¿Está? Ese es el límite inferior. Y el límite superior se calcula siendo el tercer cuartil más 1,5 por el rango intercuartílico. Entonces el límite superior es tercer cuartil 76 más ese 1,5 es arbitrario por el rango intercuartílico que es 15,5. Límites superiores, y este sí es cambio de aceite. ¿Sí? 99,25. ¿Por qué se hacen todos estos cálculos? Porque yo quiero hacer un dibujo que represente la forma en que se distribuyen esos datos. Uh-huh. 37 tengo que representar, tengo que mirar, puedo empezar en 30. 30 hasta 98, hasta 97, hasta 100. Siempre es 1,5. Es arbitrario. Nosotros hacemos el diagrama de caja escribiendo delante o multiplicando el rango intercuartílico por 1,5. Una vez y media el rango intercuartílico. Pero en los programas como el Infostat, vos podés manejar y cambiarle. Podés decidir cuánto querés tomar, cuántas veces querés tomar el rango intercuartílico a la derecha o a la izquierda. Nosotros, 1,5. Sí. Vamos a suponer que empezamos en 30. Hay 5, ¿será? Veremos. 40. Si me falta pizarrón, 5. 50. 5. 60, 65, 70, 5, 80. Ya veo que les voy a tener que poner más abajo. 85, 20 y se me... Voy mi escala.
Vamos a ponerlo al primer cuartil. En este lugar, 60,5 cambios de aceite. ¿Por qué se elige esos cuartiles? Porque yo quiero ver cómo se distribuye el 50% intermedio de los datos. Esa es la ventaja que tiene el pizarrón. Yo puedo borrar y volver a escribir sin borronear. ¿Cómo se dibuja el diagrama de cajas? En el diagrama de cajas lo que se tiene en cuenta son los cuartiles. Se tiene en cuenta el primer cuartil. ¿Cuánto me dio el primer cuartil? Acá está. Yo lo cambié de lugar, por eso no lo encontraba. 60,5. O sea, lo máximo que voy a poder representar es 60. En 60 hago una raya vertical que va a ser la parte de mi cajita. Ese es el primer cuartil. Es 60,5, ¿sí? Primer cuartil. Después tengo que hacer otra rayita que haga referencia al tercer cuartil. Tercer cuartil es 76. 76. ¿Por qué? Porque yo quiero armar mi caja. Esa es mi cajita. Dentro de la cajita, por supuesto, o sea, ¿qué significado tiene esta caja? En esta cajita se encuentra el 50% intermedio de los datos. Dentro de mi cajita va a haber un segmento vertical que va a hacer referencia a la mediana. ¿Cuánto les dio la mediana? Ustedes habían hecho el cálculo de la mediana. 68. Entonces acá va a estar un segmento que corresponde a la mediana. El límite inferior es 37,25. 35. 36, 37, 38, 39.
Y el límite superior, 99,25. 6,97. Sí, 99 más o menos. Falta completar esa cajita con los bigotes. Se llaman bigotes. ¿Cómo dibujo los bigotes? Busco dentro de mis datos el menor valor que sea mayor que el límite inferior. Menor valor es 51. 51 es mayor que el límite inferior, que es 37,25. Entonces, en este caso, va el bigote hasta 51. ¿Qué es el bigote? Esto es el bigote. ¿Qué es? O sea, ¿cómo se dibuja el bigote a derecha? Tengo que fijarme cuál es el valor máximo, que en este caso es 98, que sea menor que el límite superior. 98. Entonces hasta acá iría. ¿98 era el máximo? Bueno. Que los bigotes vayan hasta el mínimo y el máximo ocurre porque esta distribución de datos no tiene valores atípicos. Porque puede ocurrir, yo les voy a mostrar en otro ejemplo, donde yo encuentro los límites inferior y superior y tengo datos mayores que el límite superior y tengo datos menores que el límite inferior. Entonces, en ese caso yo dibujo un asterisco y ese asterisco representa un valor atípico. En este caso, puedo decir que este conjunto de datos no tiene valores atípicos. Porque el valor mínimo es mayor que el límite inferior. Y el valor, el mínimo, este es el mínimo. Y el valor máximo es menor que el límite superior. Entonces, se dibujan las cajas calculando los cuartiles. ¿Qué cuartiles tengo que calcular? ¿Sí? No sé, no leo. Si alguien quiere, ¿me puede decir qué dice arriba del diagrama de caja? Ajá. Dice 50% de los intermedios de los datos.
50% intermedio de los datos. Eso dice. ¿Está? Yo leo bien. Cerquita leo bien. De lejos no veo. Bueno. Como les digo, si hay un dato que es menor que el límite inferior, lo represento con un asterisco y ese va a ser un valor atípico. Y digo, si es menor que el límite inferior, un atípico a izquierda. Si tengo un atípico, un dato mayor que el límite superior, va a ser un atípico a derecha. También se representa con un asterisco. Por eso puede ocurrir que un conjunto de datos tenga valores atípicos a derecha y a izquierda, y hay otro que tenga solo a derecha y otro solo a izquierda. ¿Está? La idea de, o sea, a pesar de que trabajamos con los cuartiles, también trabajamos con el valor mínimo y el máximo. Entonces, estamos trabajando con los 5 números. Hay en el Anderson, hay un tema que hace referencia a los 5 números. El bigote se hace desde el cuartil 1. ¿Qué información nos brindaría? Porque ahí en la caja no 50. Más de la mitad del... Y desde lo que pasa es que en este caso tenés en esta parte el 25%, pero si tuvieses un atípico no necesariamente significaría eso. Por eso, tenés que tener cuidado con, no hay algo que yo pueda generalizar. Acá, de mi primer cuartil al mínimo, está el 25% de los datos. Pero si yo tuviera un atípico, ya no podría decir que dibujé el bigote hasta el mínimo. Lo que sí, yo dibujo el bigote hasta el dato menor, que es mayor o igual que el límite superior. O sea, este bigotito puede ir hasta el límite inferior o puede estar en cualquier valor a la derecha del límite inferior, si hay atípicos. Con respecto al resumen de los 5 números, se habla de resumen de los 5 números. Y ahí digo, el mínimo el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Eso es el resumen de los 5 números. Nosotros tenemos como mínimo 51. 51 cambios de aceite. Máximo era 98. 98 cambios de aceite. La mediana en algún lado está 68 cambios de aceite. Si yo tengo el valor promedio, también lo puedo representar y en ese caso haría un puntito en el valor correspondiente al promedio. ¿Ustedes hallaron el promedio? El promedio tienen como dato.
Primer cuartil 60,5. Tercer cuartil 76. Ese es el resumen de los 5 números. ¿Tienen la media? Bueno, 69,35. Más que 69 yo no voy a poder identificar. 65, 66, 67, 68, 69. Y se hace un cuadrito. Gráficamente va a aparecer un cuadrito. Ese cuadrito corresponde a la media aritmética. ¿Sí? Lo importante es que yo no puedo, no, o sea, en este caso da la casualidad de que el mínimo es, el largo del bigote es hasta el mínimo, a la derecha sería, y el largo del, así, a la derecha, el largo del bigote es hasta el máximo y a la izquierda el largo del bigote es hasta el mínimo. Pero eso no necesariamente se cumple. Yo tengo que encontrar o dibujar el bigote hasta el menor dato que es mayor que el límite inferior. Y dibujar este bigote hasta el dato mayor que es menor que el límite superior. Cualquier valor o dato que sea menor que el límite inferior o mayor que el límite superior es un valor atípico y se representa con un asterisco. ¿Qué pasó? Ah, con razón. Con razón están preparando todo. Bueno, les muestro la tarea y con eso ya terminamos. Sí, a mí me gusta darles tarea. Esa es la tarea. ¿Te fijas? No, creo que no. Sí, el power sí, pero este problema es un problema que formaba parte del práctico de antes. Por eso no sé si está. Ese cuadrito. El resto sí está en el aula virtual. ¿Ah? Nos vemos, chao. Chao. Lo que se está proyectando es la tarea. Nos vemos el viernes temprano a las 2 de la tarde.